saludo cordial para todos. Vamos a resolver 10 problemas de balance de materia sin reacción, comenzando con este problema en la que te daré el primer tip para resolver problemas de balance de materia, que es que cuando te presenten un problema con un diagrama como el que estás viendo aquí, lo primero que debes hacer es tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces si comienzas leyendo el texto, lo que vas a pasar es que te puedes confundir con los datos que te den. Entonces vamos juntos a tratar de entender este diagrama. Primero estás viendo que ingresan dos corrientes. Esta mezcla de ácido acético y agua ingresa junto con una corriente de hexanol. A este diagrama puede representar un equipo o puede representar más equipos, ¿no? Más operaciones. Entonces va a salir dos corrientes. Una corriente que es de ácido acético con el hexanol y otra corriente que es ácido acético y agua. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que el hexanol y el agua no se mezclan. Y también nos damos cuenta que aquí sale la mayor cantidad de ácido acético y aquí sale una pequeña cantidad de ácido acético. ¿Qué corrientes nos falta saber su flujo másico? Nos falta saber de esta corriente y de esta corriente. O sea que probablemente esto es lo que nos pidan calcular, que justo vemos acá, calcule el flujo másico de C, E y R. Entonces, ya que entendimos mejor de qué se trata, que es de una extracción líquida, vamos a leer el problema. Comenzamos. La extracción líquida es una operación que se usa para separar los componentes de una mezcla formada por dos o más especies de líquidos. ¿Cuál es la mezcla? La mezcla es el ácido acético y el agua. En el caso más simple, la mezcla contiene dos componentes, que es un soluto y un solvente líquido. En este caso, el solvente líquido es el agua, porque el agua es el solvente universal. Y el soluto va a ser el ácido acético. Ténganlo presente porque vamos a seguir leyendo. La mezcla se pone en contacto en un recipiente con agitación. O sea que este es un recipiente con agitación con un segundo solvente líquido, que es el hexanol. O sea que tenemos dos solventes en esta operación, el agua y el hexanol, que también es un solvente, el cual tiene dos propiedades fundamentales. Es decir, el hexanol tiene dos propiedades fundamentales. Una dice que A se disuelve en él. Recordemos que A era el ácido acético, o sea que el ácido acético se disuelve en el hexanol. Y B es inmiscible o casi inmiscible en él, o sea que el agua es inmiscible, no se mezcla con el hexanol. Por ejemplo, B puede ser agua, C puede ser un aceite hidrocarburo, que en este caso es el hexanol, y A una especie soluble en agua o en aceite, que es el ácido acético, que si vemos el ácido acético, que es el vinagre, se puede disolver tanto en agua como también en aceite. Parte de A, que es el ácido acético, se transfiere de B, que es el agua, a C, o sea, que se transfiere de acá hacia acá. Y después la fase rica en B, que es el refinado. Esta es la fase rica en B porque acá vamos a tener la mayor cantidad de agua. Se separa de la fase rica en C, que es la fase que tiene el hexanol, que es llamada el extracto, en un tanque de decantación. O sea, ahí nos dice que este equipo, esta representación, está representando dos equipos. O puede ser un equipo en el que tengan dos operaciones, que es la agitación y la decantación. Primero se va a agitar para que se mezclen muy bien el ácido acético con el hexanol, y luego por decantación va a suceder que por diferencia de densidades, la mezcla hexanol y ácido acético se va a separar del agua. Si en otra etapa el refinado se pone en contacto con C fresco, o sea, si en otra etapa este refinado se pone en contacto con más hexanol, se transferirá más A hacia él. Claramente, si yo lo pongo en contacto, esto de acá,
que no se ha extraído totalmente todo el ácido acético, si lo pongo en contacto con hexanol, se puede extraer una mayor cantidad de ácido acético. Este proceso puede repetirse hasta que se extrae casi toda la sustancia A de B. O sea, la cosa es extraer todo el ácido acético, ¿no? Pero ya sería con otras etapas. Dice, a continuación aparece el diagrama de flujo de un proceso en el cual se extrae ácido acético, que es A, de una mezcla de ácido y agua, usando 1-hexanol, un líquido el cual es inmiscible con el agua. En ningún momento el hexanol se va a mezclar con el agua. Y te piden calcular las corrientes de C, de E y R, es decir, los flujos másicos de estas corrientes, ¿no? Bueno, vamos a proceder a resolver este ejercicio. Bien, vamos a empezar a resolver este ejercicio dándote el segundo tip para resolver problemas de balance de materia sin reacción, que es que tú debes comenzar a realizar el balance de un componente de la corriente en la que tengas la mayor cantidad de información. ¿Cuál es la corriente en este problema en la que tengas la mayor cantidad de información? Bien, vamos a revisar. Primeramente tienes esta corriente en la cual te falta el flujo másico. Esto de acá que te dice 1 gramo de hexanol por gramo significa la fracción másica. Y lo que te trata de decir es que toda esta corriente está compuesta solamente por hexanol. Por eso es 1. 1 es su fracción másica. Ahora, aquí en esta corriente vemos que también falta el flujo másico. Y en esta corriente también falta el flujo másico. Entonces, ¿cuál es la corriente en la que tengo mayor cantidad de información? Es esta corriente. ¿Por qué? Porque tengo su flujo másico y además tengo sus fracciones másicas, o sea, la composición de cada componente. Entonces, el tercer tip que te voy a dar es que comiences con el componente que se encuentre en la menor cantidad de corrientes, que en este caso, a ver, veamos, el ácido acético se encuentra en esta corriente, pero también se encuentra en esta corriente, es decir, se encuentra en dos corrientes. Ahora veamos el agua. El agua no se encuentra en esta corriente y solo se encuentra en esta corriente. ¿Por qué vamos a comenzar con el componente que se encuentre en menor cantidad de corrientes? Porque así vamos a tener menor cantidad de variables desconocidas. ¿Por qué? Porque vamos a realizar, para calcular el balance de agua, vamos a realizar una multiplicación de la composición másica, la fracción másica, que es 0.0885 por 400, y vamos a igualarla con la composición másica de esta corriente, que es 0.995 por mR, porque en esta corriente no sale agua. Entonces solamente tendríamos una variable desconocida y sería más fácil calcularlo, como vamos a ver a continuación. Bien, vamos a realizar el balance de agua, en la que estamos multiplicando la fracción másica por 400 e igualándola a la fracción másica de esta corriente que tiene agua por mR. Muy bien. Y de esa manera vamos a calcular el flujo másico de R, que es esto de acá, que nos sale 355.7589. Luego vamos a hacer el balance del otro componente que se encuentra en la corriente en la que tenemos la mayor información, que en este caso es el balance del ácido acético. Entonces, vamos a multiplicar la fracción másica del ácido acético, que es 0.115 por 400, e igualarla a la cantidad de ácido acético en las otras corrientes, que es 0.096 por ME más 0.05 por MR.
pero MR ya lo tenemos, o sea que MR ya lo hemos calculado. Entonces simplemente lo hemos reemplazado acá y de esa manera solo nos queda una variable desconocida y podemos calcularla fácilmente. De esa manera obtenemos el flujo másico de E, que es 460.6365. Ahora, mira, tenemos MR, ¿no es cierto? Ya lo calculamos. Tenemos ME, también ya lo calculamos. Tenemos el flujo másico de esta corriente, solo nos faltaría el flujo másico de esta de aquí. Recuerda que la cantidad de masa que sale tiene que ser igual a la cantidad de masa que entra. Entonces simplemente vamos a hacer un balance general para poder calcular la masa C, ya que la masa C más 400 va a ser igual a la masa al flujo másico de la corriente E más el flujo másico de la corriente R. Entonces va a quedar de la siguiente manera: masa de la corriente C más 400 es igual a 460.6365, que es la masa que calculamos de la corriente E, más 355.7789, que es la masa que calculamos del flujo másico que calculamos de la corriente R. Entonces, de esta manera vamos a calcular el flujo másico de la corriente C. Y nos sale 416.4154. Entonces ya hemos resuelto este problema de una manera muy sencilla. Y aquí tenemos el resumen de lo que nos han pedido calcular. Ahora vamos a pasar al problema número 2. Vamos a comenzar a desarrollar el segundo problema tratando de entender la representación del proceso, que es esta de acá, ya que como te lo dije en el primer tip que te di para resolver problemas de balance de materia, cuando tengas un ejercicio con un problema, con un gran texto, primero hay que tratar de entender el diagrama para que así no tengas dificultades después cuando leas el texto. Entonces, comencemos. Aquí nos damos cuenta que a este equipo, que es el extractor, que tiene una paleta de agitación, va a entrar esta corriente que está formada solamente por hexano. Y también va a entrar esta corriente que está formada por frijol y se van a agitar. O sea que probablemente lo que se busca en este equipo es que el hexano se mezcle con un componente del frijol. Y luego va a pasar hacia un filtro, en el cual obtenemos una torta de filtración que está formada por los sólidos y una pequeña cantidad también de la mezcla líquida, y otra corriente que es el jugo filtrado, ¿no? Que está compuesto por líquidos y algunas veces, si te lo especifica el problema, también una pequeña cantidad de sólidos, pero solo si te lo especifica el problema. Y luego esa corriente va a pasar a un evaporador. Y en el evaporador estamos viendo que se está extrayendo el hexano del aceite. Por diferencia en puntos de ebullición, el hexano tiene menor punto de ebullición y se va a evaporar y luego lo vamos a condensar para poder recircularlo en el proceso y así ahorrar la reposición de hexano. Entonces, antes de empezar, te quiero explicar algo de cuando tú tienes en tus problemas un filtro. Cuando tú tienes un filtro, debes de saber que la composición de la mezcla líquida que tú tengas en el jugo filtrado va a ser la misma composición de la mezcla líquida que tú tienes en la torta de filtración. Eso tiene que quedar claro, porque muchas veces que tengas este tipo de problemas con filtros vas a sentir que te falta un dato y en realidad no te falta un dato, sino que no conoces esto. Un ejemplo sencillo te voy a dar.
por ejemplo, de dos componentes, cuando tú mezclas agua con arena, y te estoy hablando de arena pura, o sea, que esa arena está limpia, no tiene ningún sólido soluble, solamente arena, sólido insoluble. Se va a mezclar con agua, lo mezclamos con agua. Y luego vamos a filtrarlo, ya sea en un colador o en cualquier tipo de utensilio, ¿no? Vamos a filtrarlo. Esa agua va a tener la misma composición que el agua que todavía se encuentra absorbida por la arena. Si yo estrujo más esa arena y saco más cantidad de agua, esa agua va a seguir teniendo la misma composición que el agua que extraje primero. Eso es lo que quiero que entiendas, que la composición de la mezcla líquida no se va a alterar en la filtración. Sabiendo eso, vamos a comenzar leyendo el problema. Quizás más adelante te puedas dar cuenta mejor de lo que te acabo de decir, ¿no? Cuando ya desarrollemos el problema. No te preocupes si no lo has entendido. En la producción de un aceite de frijol que contiene 13% por peso de aceite y 87% de sólidos, se muelen las semillas y se alimentan a un tanque con agitación. Es decir, que las semillas de frijol ingresan completamente molidas al extractor, junto con una corriente de recirculación de N-hexano líquido, que es esta corriente de recirculación. La proporción de alimentación es 3 kilogramos de hexano por kilogramo de frijol. Esta proporción dice que es la proporción de alimentación al extractor. ¿Cuál es la corriente de alimentación al extractor? ¿Esta corriente de acá o esta corriente de acá? Muy bien, esta corriente de acá, ya que esta corriente de acá es el resultado de la suma del hexano recirculado más la suma del hexano fresco. Entonces, esa proporción va a ser la correspondiente a esta corriente de acá. Sigamos leyendo. Las semillas molidas se suspenden en el líquido y casi todo el aceite de estas se extrae con el hexano. Es decir, que el aceite se mezcla completamente con el hexano. El efluente del extractor pasa a un filtro, que es el filtro de acá. La torta de filtración contiene 75% en peso de sólidos de frijol y el resto de aceite de semilla y hexano. Estos dos últimos en la misma proporción a la cual emergen del extractor. La torta de filtración se desecha y el filtrado líquido se alimenta a un evaporador con calentamiento. O sea que esto se desecha y esto de acá se alimenta a un evaporador con calentamiento donde se vaporiza el hexano porque tiene menor punto de ebullición y el aceite permanece como líquido. El aceite se almacena en tambores y se embarca. A continuación se enfría y condensa el vapor de hexano. O sea, este vapor de hexano se va a condensar en este condensador, se va a enfriar y ese hexano líquido se recircula hacia el extractor. Viene acá y se recircula. Y te dicen, calcule el rendimiento obtenido de aceite de frijol, o sea, los kilogramos de aceite por kilogramo de frijol alimentado, kilogramos de aceite que hemos obtenido por cada kilogramo de frijol que hemos alimentado. También te dice que calcules la alimentación necesaria de hexano fresco, este es el hexano fresco, por kilogramo de frijol alimentado. Y también te dice que calcules la relación entre la recirculación de hexano y la alimentación fresca de hexano, que es esta de aquí. Entonces, hemos extraído los datos más importantes del problema para poder resolverlos y vamos a pasar a hacer los cálculos. Bien, lo primero que nos damos cuenta es que
ninguna de las corrientes que nos presenta el problema tiene algún flujo másico, es decir, no tenemos el flujo másico de ninguna corriente, por lo que en este problema va a ser necesario el uso de una base de cálculo. En este caso, la base de cálculo que vamos a usar va a ser 100 kilogramos por hora de frijol. Mira, tú puedes usar cualquier base de cálculo que tú quieras, 200 kilogramos por hora, 300 kilogramos por hora, de cualquier corriente, pero tienes que ver cuál es la manera más sencilla en la que puedes desarrollar el problema, porque se trata de desarrollar el problema en el menor tiempo posible. Entonces, por eso estoy eligiendo 100 kilogramos por hora de frijol alimentado, porque así yo también podría hallar la cantidad de hexano alimentado porque tengo esta relación y simplemente podría calcular la cantidad de hexano, que sería 300 kilogramos por hora, ¿no? Entonces vamos a calcular la cantidad de aceite y la cantidad de sólidos, porque la cantidad de aceite, ¿cuánto es? 13% por 100, que es 13 kilogramos por hora, y la cantidad de sólidos es 87% por 100, que es 87 kilogramos por hora de sólidos. O sea, eso está sencillo, ¿no? ¿Qué más? Como lo dije anteriormente, puedo calcular la corriente que se alimenta aquí de hexano. ¿Qué sería con esta relación que les presento aquí? Si 100 kilogramos estoy alimentando al extractor, ¿cuánto va a ser de hexano? 300 kilogramos, ¿no es cierto? Porque 300 entre 100 me da 3. 300 kilogramos de hexano. ¿Qué más? A ver, si tengo 300 kilogramos de hexano que ingresan aquí y también tengo 100 kilogramos que ingresan aquí, ¿cuánto voy a obtener en la corriente de salida? Pues una simple suma de 300 más 100, ¿no es cierto? Que es 400 kilogramos por hora, que van a ingresar hacia el filtro. Y también puedo así obtener la composición de la mezcla líquida. Hay que recordar que la composición de la mezcla líquida aquí de esta corriente va a ser igual a la composición de la mezcla líquida de esta corriente igual a la composición de la mezcla líquida de esta corriente. ¿Por qué? Porque en el filtro yo no estoy agregando agua, no estoy agregando ningún componente. Y también el filtro simplemente es para separar, ¿no? No cambia, es una operación física que no cambia las composiciones. Entonces, pero ¿cuál es la mezcla líquida, no? ¿Cuál es nuestra mezcla líquida? La mezcla líquida está conformada por los componentes líquidos, en este caso el hexano y el aceite. Ahora, ¿cuánto tenemos de hexano? 300 kilogramos por hora. ¿Y cuánto tenemos de aceite? 13 kilogramos por hora. Entonces la cantidad de mezcla líquida que vamos a tener va a ser 313 kilogramos por hora. Entonces ahí ponemos composición de la mezcla líquida, de los líquidos que ingresan claramente al filtro, que es 300 más 13, que es 303, que es la suma de el hexano que ingresa más el aceite que ingresa, que forman la composición de la mezcla líquida. ¿Cómo yo hallo una composición? La composición es la cantidad del componente entre la cantidad total. La composición del aceite sería 13 entre 313, que nos sale 0.04153, y la composición del hexano sería 300 entre 313, que nos sale 0.95847. ¿Qué más? Ahora, vamos a hacer un balance de sólidos. Veamos, mira, la cantidad de sólidos que ingresa acá, ¿por dónde va a salir? La cantidad de sólidos solamente sale por esta corriente. No hay ninguna otra corriente por donde salga los sólidos. Entonces va a ser más sencillo porque simplemente vamos a tener
una variable que es la masa de torta, el flujo másico de la torta de filtración. ¿Por qué? Porque los 87 kilogramos que ingresan acá de sólidos va a tener que salir acá. Y la cantidad de sólidos que sale acá es la composición másica de los sólidos por el flujo másico de la torta de filtración. Y simplemente por una ecuación hallamos el flujo másico de la torta de filtración, que es 116 kilogramos por hora. Una vez que hemos hallado ese flujo másico, podemos hallar el de aquí. ¿Por qué? Porque la cantidad de flujo másico que sale tiene que ser igual a la cantidad de flujo másico que ingrese. Entonces, 116 más esta corriente tiene que ser igual a 400. O también lo podemos expresar como 400 menos 116 tiene que ser igual a esta corriente. Entonces, por una simple resta, hallamos el flujo másico de esta corriente, que es 284 kilogramos por hora. Comprueben si quieren, sumando 284 más 116 les tiene que dar 400. Ahora tenemos la composición, ¿no es cierto?, del aceite y del hexano para la mezcla líquida, que va a ser la misma composición de esta corriente. ¿Por qué es importante hallar la cantidad de aceite y la cantidad de hexano? Porque la cantidad de aceite que hallemos acá va a ser la misma cantidad de aceite que salga acá, y la cantidad de hexano que calculemos acá va a ser la misma cantidad de hexano que sale por la corriente de recirculación, ¿no? Entonces calculamos las corrientes de filtrado, que es esta de acá, calculando así la masa de aceite, que como lo dije es la fracción másica de aceite por 284, que es el flujo másico de esta corriente, y calculamos que es 11.795 kilogramos por hora. Y como saben, la cantidad de aceite que ingresa va a ser igual a la cantidad de aceite que sale, porque solamente sale por esta corriente. Ahí tenemos 11.8, lo hemos aproximado. Y también tenemos la masa de hexano, que es igual a 284 menos la cantidad de aceite. Y esto nos resulta 272.204. Claro, porque la suma de estos dos me tiene que salir la cantidad de flujo másico total. Entonces también tenemos la cantidad de hexano que va a ser recirculado. Mira, si tenemos que la cantidad de hexano recirculado va a ser 272.2 kilogramos por hora y aquí está saliendo 300, ¿cuánto nos falta? La cantidad de hexano alimentado va a ser una resta de 300 menos 272.2, que nos resulta 27.8, ¿no es cierto? Porque 27.8 más 272.2 nos va a resultar 300 kilogramos por hora de hexano, que es lo que se alimenta al extractor. Entonces ya tenemos todos los datos para hacer los cálculos correspondientes para dar las respuestas que nos pide el problema. De esta manera ya podemos calcular las respuestas que nos pide el problema. Primero nos piden los kilogramos de aceite obtenidos, que es 11.8 entre los kilogramos de frijol alimentado, que son 100 kilogramos, y nos da esta respuesta, 0.118. También nos piden hallar los kilogramos de hexano fresco entre los kilogramos de frijol alimentado, y también nos piden hallar los kilogramos de hexano recirculados entre los kilogramos de hexano fresco. Por lo tanto, de esta manera sencilla hemos resuelto el problema. No te preocupes si no has entendido muy bien lo del filtro, voy a volverlo a explicar en otro ejercicio. Aquí tengo un problema para que puedas entender mejor a lo que me refiero con mezclas líquidas en filtros. Supongamos que tenemos un compuesto que tiene un flujo másico de 500 kilogramos por hora.
Y tenemos el flujo másico de sólidos solubles en ese compuesto es igual a 100 kilogramos por hora. El flujo másico de agua en ese compuesto es igual a 250 kilogramos por hora. Y el de sólidos insolubles es igual a 150 kilogramos por hora. Entonces, ¿cuál es la composición de la mezcla líquida de este compuesto, en este compuesto? La mezcla líquida va a estar formada por 100 kilogramos por hora de sólidos solubles más 250 kilogramos por hora de agua. Y esa suma va a ser igual a 350. Ahora, la composición de los sólidos solubles en la mezcla líquida va a ser la cantidad de sólidos solubles, que es 100 entre 350, que es la mezcla líquida, y me va a dar 0.2857. Igualmente, para el agua, la composición del agua en la mezcla líquida va a ser igual a 250 entre 350, que es igual a 0.7143, que no es igual a la composición de cada uno de estos compuestos en la corriente, ya que la composición de cada uno de esos compuestos en la corriente se halla dividiendo la cantidad de cada compuesto entre la cantidad total, que es igual a 500. Entonces la composición de los sólidos solubles va a ser igual a 100 entre 500, que es igual a 0.2. La composición del agua va a ser igual a 250 entre 500, que es igual a 0.5. Y la composición de los sólidos insolubles va a ser igual a 150 entre 500. Ahora, tenemos una torta cuyo flujo másico es igual a 200 kilogramos por hora. Por lo tanto, la cantidad de filtrante va a ser igual a 500 menos 250, que va a ser igual a 300 kilogramos por hora. Tenemos también que la torta tiene una pequeña cantidad de sólidos solubles y de agua, y tiene también una gran cantidad de sólidos insolubles, porque en la torta es donde se extraen los sólidos insolubles. Pero vemos que no todos los sólidos insolubles que entraron son extraídos en la torta. Suele suceder en la vida real, en las operaciones de filtración, que una parte de los sólidos insolubles pasa a ser parte de la corriente de jugo filtrado, o sea, del filtrante. Entonces, la cantidad de sólidos insolubles que yo voy a tener en la corriente de filtrante va a ser igual a 150 menos 130, que es igual a 20 kilogramos por hora. O sea, una pequeña cantidad ha pasado en la corriente de filtrante. Entonces, la composición de la mezcla líquida de esta mezcla líquida va a ser igual a la composición de la mezcla líquida de esta corriente e igual a la composición de la mezcla líquida de esta corriente. Entonces aquí tenemos la composición de la mezcla líquida, que es la misma, 0.2857 y 0.7143. Igualmente es la misma en esta corriente. Pero, ¿qué pasaría si yo introduzco otro compuesto o otra mezcla aquí? Por ejemplo, si introduzco agua, si introduzco cualquier otro compuesto acá al filtro. Entonces, la composición de la mezcla líquida de acá y de acá serían la misma, pero esta composición de la mezcla líquida ya no sería la misma que la composición de la mezcla líquida de acá y de acá. Sería diferente. Solo podríamos igualar la mezcla líquida de las corrientes de la torta y del filtrante. Eso es solamente si yo agregara otro compuesto, ¿no? Pero no hay que desviarnos. Entonces, si yo tengo 200 kilogramos por hora de torta y 130 kilogramos por hora son de sólidos insolubles, ¿cuánto voy a tener de mezcla líquida? De mezcla líquida voy a tener 70 kilogramos por hora, porque es una resta, ¿no es cierto? Ahora, si
yo tengo 300 kilogramos por hora de filtrante y 200 kilogramos por hora son de sólidos insolubles, ¿cuánto voy a tener de mezcla líquida? Voy a tener 280 kilogramos por hora. Ahora, yo sé que la composición de los sólidos solubles por el flujo total va a ser igual al flujo másico de sólidos solubles. Entonces, 0.2857 por 70 me va a dar la cantidad de sólidos solubles, o sea, el flujo másico de sólidos solubles. Igualmente, la composición del agua en la mezcla líquida por el flujo másico de la mezcla líquida me va a dar la masa, el flujo másico de agua. 0.7143 por 70 me va a dar el flujo másico del agua. Igualmente, para esta corriente, yo tengo la composición que es 0.2857 por 280 me va a dar la cantidad de sólidos solubles y la cantidad de agua va a ser también 0.7143 por 280, que es igual a 200.004 kilogramos por hora. Que no es lo mismo decir la composición de la mezcla líquida, aclaro de nuevo, que la composición de la corriente, de los compuestos en la corriente. Porque, por ejemplo, la composición aquí de los sólidos solubles va a ser igual a 19 entre 200, que es igual a 0.099995. Igualmente, la composición del agua va a ser igual a 50 entre 200, que es igual a 0.25005. Y la composición de los sólidos insolubles, que va a ser 130 entre 200, que es igual a 0.65. De la misma manera, tú vas a poder calcular la composición de los sólidos solubles, del agua y de los sólidos insolubles en la corriente de filtrante. Entonces, espero que ya ahora tengas claro lo que es la composición en la mezcla líquida y la diferencia que tiene con el cálculo para la composición de los componentes en la corriente. No es lo mismo, como lo acabas de ver. Vamos a resolver este tercer problema. Como el párrafo es corto, vamos a leerlo. Dice, el tren de separación de 4 unidades que se muestra en la figura ha sido diseñado para separar 1000 moles por hora de una alimentación de hidrocarburos que contiene 20% de metano, 25% de etano, 40% de propano y el resto es butano. Todos los porcentajes están en moles. Todos los porcentajes están en moles en 5 fracciones. A ver, esta fracción de aquí, 2, 3, 4, ya estoy aquí, 5. Muy bien. Con las composiciones en porcentajes en mol indicadas, calcular los flujos de todas las corrientes de proceso, suponiendo que la recirculación a la unidad 1 es 50%. 50% es la recirculación a la unidad A1 de los fondos de la unidad 2, o sea, de los fondos de la unidad 2, que es el flujo molar de la corriente 5, el 50% va a recircular hacia la unidad 1 y el 50% pues saldrá como corriente de fondos. Como no tenemos completas las composiciones de las corrientes intermedias, como puedes ver aquí, o aquí, no, o sea, no tenemos completas las composiciones de las corrientes intermedias, vamos a hacer un balance global de todas las unidades. Para ello, vamos a recordar el primer tip que te di para ver de cuál componente vamos a realizar este balance global. El primer tip que te di decía que tenemos que hacer un balance del componente que se encuentre en la menor cantidad de corrientes, ya que así vamos a tener la menor cantidad de variables desconocidas y va a ser más sencillo encontrar una solución. Entonces, ¿cuál es el componente que se encuentra en la menor cantidad de corrientes? Veamos. El metano
se encuentra en la corriente 4, en la corriente 7, o sea, en dos corrientes. El etano se encuentra en la corriente 4, en la corriente 7 y en la corriente 8, o sea, en tres corrientes. El propano se encuentra en la corriente 7, en la corriente 8 y en la corriente 10, o sea, en tres corrientes. Y por último, el butano se encuentra en la corriente 8, en la corriente 10 y en la corriente 11, o sea, en tres corrientes. El único que se encontraba en dos corrientes era el metano. Por lo tanto, vamos a realizar un balance global del metano. Para ello tenemos que multiplicar el flujo molar de la alimentación por la composición del metano, es decir, 0.20 o 20% por 1000. E igualarlo a la cantidad de metano que sale en la corriente 4 y en la corriente 7, que son las dos únicas corrientes en donde sale metano como salida final, ¿no? Entonces multiplicamos 0.995 por el flujo molar de la corriente 4 y 0.01 por el flujo molar de la corriente 7, porque estamos haciendo un balance global. Por las otras corrientes no tenemos metano, entonces no hay problema, simplemente son estas dos corrientes, entonces nos damos cuenta que tenemos dos variables desconocidas, dos incógnitas. Si tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para poder resolver esas incógnitas. Ya tenemos una, entonces necesitamos otra ecuación que relacione la corriente 4 y la corriente 7. Entonces, vamos a recordar que en la unidad 2, que es la que tiene la corriente 4 y la corriente 7, teníamos un dato. Teníamos un dato que es el cual dice que la recirculación a la unidad 1 es el 50% de los fondos de la unidad 2. O sea, la recirculación a la unidad 1 es el 50% de la corriente 5. O sea, acaba el 50%, aquí va el otro 50%, ¿no es cierto? Entonces, si esto es... entonces, si esto es A, esto es A también. Y si esto es A y esto es A, entonces la corriente 5 es 2A. Entonces podemos decir que el flujo molar de la corriente 6 es igual al flujo molar de la corriente 7. Y el flujo molar de la corriente 5 es 2 veces el flujo molar de la corriente 7. También podemos darnos cuenta que la composición de la corriente 7 va a ser la misma que la composición de la corriente 5 y la composición de la corriente 6, porque simplemente estoy dividiendo la corriente, no estoy realizándole ningún proceso, ninguna operación, simplemente estoy dividiendo la corriente, por lo tanto esas corrientes tienen la misma composición. La composición de la corriente 7 va a ser igual a la composición de la corriente 5 y la composición de la corriente 6. ¿Que quede claro? Ahora vamos a continuar. Bueno, ahora como nos da en la unidad 2 la composición solamente del propano, vamos a hacer un balance de propano en la unidad 2. Vamos a realizar un balance de propano en la unidad 2. Para ello vamos a multiplicar 0.03, que es la composición molar del propano, por el flujo molar de la corriente 2 y vamos a igualar la composición molar del propano en la unidad 5, que es igual a la misma composición del propano de la unidad 7. Y vamos a multiplicar entonces 0.10 por el flujo molar de la corriente 5. Muy bien. Entonces, sigamos. Ahora vamos a
a expresar la ecuación de la siguiente manera. Como sabemos que el flujo de la corriente 5 es igual a 2 veces el flujo de la corriente 7, vamos a reemplazarlo y vamos a obtener la siguiente ecuación. Ahora, vamos a despejar el flujo molar de la corriente 2 para que la ecuación nos quede de la siguiente manera. Bueno, ahora vamos a realizar un balance general. En la unidad 2 ingresa la corriente 2 y sale la corriente 4 y la corriente 5, como vemos en el diagrama. Entonces, ingresa la corriente 2, sale la corriente 4 y la corriente 5. Pero la corriente 2 ya lo hemos obtenido en esta ecuación, entonces hay que reemplazarla y hay que reemplazar también la corriente 5, que la obtuvimos en esta ecuación, para así poder tener una ecuación que relacione la corriente 4 con la corriente 7, que ese era nuestro objetivo para poder resolver el problema. Entonces reemplazamos aquí, reemplazamos y también reemplazamos la corriente 5, que era 2 veces la corriente 7. Entonces ya tenemos dos ecuaciones que relacionan la corriente 4 con la corriente 7. Tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Con ambas vamos a encontrar las incógnitas del flujo molar de la corriente 4 y el flujo molar de la corriente 7. Para ello vamos a reemplazar el flujo molar de la corriente 4 en esta ecuación, para que solo nos quede de incógnita el flujo molar de la corriente 7. Entonces reemplazamos. El flujo molar de la corriente 4 lo vamos a reemplazar, mira. Flujo molar de la corriente 4, que es 14 por el flujo molar de la corriente 7. Y entonces solo nos queda una incógnita, que es el flujo molar de la corriente 7, y podemos resolver la ecuación. Ahora, como tenemos el flujo molar de la corriente 7, podemos hallar el flujo molar de la corriente 4, ¿no es cierto? Aplicando esta ecuación, 14 tercios por el flujo molar de la corriente 7 es igual a la corriente 4. Entonces lo calculamos y nos sale 200.57 moles por hora. Y también, como tenemos la corriente 7, podemos calcular la corriente 6, nada más por una igualdad, porque la corriente 6 es igual a la corriente 7. Entonces, son iguales. Y si tenemos la corriente 7, también podemos calcular la corriente 5, porque la corriente 5 es 2 veces la corriente 7. Y si tenemos la corriente 7, también podemos calcular la corriente 2 por esta ecuación. Aplicando esta ecuación, reemplazamos aquí la corriente 7 y calculamos el flujo molar de la corriente 2. O simplemente sumando la corriente 4 más la corriente 5 podemos hallar la corriente 2. Y ahora ya tenemos todas esas corrientes y nos faltaría, ¿cuáles corrientes nos faltarían? A ver, nos faltaría calcular la corriente 3, que no tenemos, la corriente 8, la 9, la 10 y la 11. Bien, continuamos. Bueno, hasta ahora tenemos los flujos molares de estas corrientes, pero si te das cuenta, podemos hacer un balance general en la unidad 1, ya que solamente nos falta saber el flujo molar de la corriente 3. Entonces vamos a realizar un balance general en la unidad 1.
Para ello tenemos que saber cuáles son las corrientes que ingresan a la unidad 1. Las corrientes que ingresan a la unidad 1 va a ser esta corriente de alimentación, que es 1000 moles por hora, y la corriente 6. Y las corrientes que salen son la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, las corrientes que entran se van a igualar a la suma de las corrientes que salen. Entonces simplemente reemplazamos los datos porque tenemos el flujo molar de la corriente 6 y tenemos el flujo molar de la corriente 2. Reemplazamos y al reemplazar vamos a poder tener como única incógnita el flujo molar de la corriente 3, por lo que podemos calcularlo. Como nos podemos dar cuenta, los flujos molares de las corrientes que aún no calculamos están en las unidades 3 y 4, por lo tanto es necesario hacer balances en esas unidades. Ahora, lo primero que vamos a hacer es un balance general en la unidad 3. Para ello tenemos la corriente de entrada, que es el flujo molar de la corriente 3, que es 756.45 moles por hora, que ya lo hemos calculado anteriormente, y lo vamos a igualar a las corrientes de salida, que es el flujo molar de la corriente 8 y el flujo molar de la corriente 9. Entonces, también podemos realizar un balance del butano, ya que es el único componente del cual nos dan la composición en esta unidad. Nos dan la composición de butano en esta corriente, la composición de butano en esta corriente y la composición de butano en esta corriente, por lo cual se nos facilita poder realizar un balance de butano en la unidad 3. Entonces, pero primero hay que dejar expresada la ecuación en un solo término, que podemos dejarlo expresado en como el flujo molar 8 es igual a 756.45 menos el flujo molar 9. Entonces ahora sí vamos a realizar el balance de butano en la unidad 3. Para ello vamos a multiplicar la composición molar, por el flujo molar de la corriente 3, o sea 0.198 por el flujo molar de la corriente 3, que es 756.45, y vamos a igualarlo a la composición por el flujo molar de la corriente 8, la composición del butano. Entonces 0.002, porque 0.2% es igual a 0.002 por el flujo molar de la corriente 8 más 0.30%, que es la composición de butano en la corriente 9 por el flujo molar de la corriente 9. Y entonces vamos a tener estas dos ecuaciones que tienen dos incógnitas en común. Por lo tanto, se puede resolver porque al reemplazar este F8, en esta ecuación solamente vamos a tener una única incógnita, que va a ser F9. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Mira, tenemos esta ecuación y en esa ecuación le vamos a reemplazar este F8 aquí. Entonces, reemplazamos y tenemos como única incógnita F9, por lo que podemos calcularla fácilmente. Al tener F9 lo vamos a reemplazar en esta ecuación y vamos a poder calcular F8. Entonces calculamos F8. Recordemos que la suma de F9 más F8 me tiene que dar 756.45. Bien, ya calculamos los flujos molares de las corrientes 3, 8 y 9. Entonces solamente nos faltaría calcular los flujos molares de las corrientes 10 y de la corriente
11. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el balance del componente en la unidad 4 que salga en la menor cantidad de corrientes. ¿Cuál es el componente que sale en la menor cantidad de corrientes? Tenemos aquí el propano que sale en la corriente 10, pero no sale en la corriente 11. Y tenemos el butano que sale en la corriente 10 y sale en la corriente 11. Entonces nos conviene hacer un balance del propano, ya que sale en el menor número de corrientes de la unidad 4. De esta manera vamos a tener una menor cantidad de incógnitas. En este caso, nuestra única incógnita sería la corriente 10, ya que para hacer el balance del propano multiplicamos la composición molar del propano, que es 70%, ya que estos dos suman 100%, entonces la composición molar del propano es 70%. Entonces 0.70 lo multiplicamos por el flujo molar de la corriente 9, que es 497.53, y lo vamos a igualar al flujo molar de propano en la corriente 10, que es 0.98 por el flujo molar de la corriente 10. 0.98 por el flujo molar de la corriente 10 es el flujo molar de propano en esa corriente. Entonces vamos a igualarlo y nos va a resultar el flujo molar de la corriente 10. Una vez que calculamos el flujo molar de la corriente 10, solamente nos faltaría calcular el flujo molar de la corriente 11. Para ello solamente tenemos que hacer un balance general en la unidad 4. Entonces las corrientes que ingresan van a ser iguales a el flujo molar de las corrientes que salen, o sea, el flujo molar de 10, que es 355.38, más el flujo molar de 11 va a ser igual a 497.53. Y de esa manera vamos a calcular el flujo molar de la corriente 11 y ya tendríamos todos los flujos molares que nos pidieron calcular en este problema.